Bienvenido a esta mini tutoría sobre vuestro trabajo fin de máster. En esta sesión os quiero explicar un poquito cómo tenéis que empezar a realizar vuestro trabajo fin de máster. Mi nombre es Luis Javier Cabeza Ramírez, soy profesor de Administración y Dirección de Empresas y también voy a ser profesor en un par de asignaturas de vuestro máster. Pretendo ser bastante breve y buscar aquellos aspectos prácticos que pueden servir sobre todo al principio. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sesión? Bueno, pues en primer lugar hablaremos de aquellos puntos más importantes que podéis tener en cuenta en la normativa, ¿vale? Para dar esos primeros pasos. Segundo, hablaré de dos tipos distintos de trabajo fin de máster, dependiendo un poco del perfil que habéis elegido a la hora de matricularos. Sabéis que tenéis un perfil eminentemente práctico y otro que abre las puertas a la investigación. Pues por tanto, os lo divido en dos tipos, el tipo uno de trabajo de investigación y me centraré en su estructura y el tipo 2 estudios de caso, donde también veremos cómo varía un poquito esa forma de organizar vuestro trabajo. Seguidamente abordaremos un punto que suele ser clave, ¿por dónde empiezo? El típico miedo a la hoja en blanco. Y para terminar este pequeño vídeo, abordaremos la elección del tema de vuestro trabajo fin de máster. Bueno, en la página del IDEP, ahí tenéis la URL, tenéis un apartado específico dedicado a las normativas sobre el trabajo fin de máster. Tenéis algunos ejemplos de trabajo fin de máster, el primero, por ejemplo, es de 2013, y también tenéis algunos tips sobre cómo se suelen evaluar los trabajos fin de máster y algunas preguntas frecuentes. O sea, que os aconsejo que visitéis la página web y le deis un vistazo. Yo he sacado algunos puntos que considero que son los primeros que debemos tratar. En primer lugar, ¿qué es un trabajo fin de máster? Pues voy a utilizar una definición sumamente simple. Un trabajo académico necesario para culminar vuestros estudios. Así de simple. Os sirve para adquirir, o debería servir, para que adquiráis competencias profesionales y también investigadoras. Aunque ya os digo, estáis matriculados o bien con un perfil práctico o con un perfil investigador. Yo lo que quiero es que os resulte lo más fácil posible y lo más asequible realizar este trabajo al que ahora mismo seguro que le tenéis un poquito de miedo, como todos, cuando empezamos. Entonces, lo primero que tenéis que elegir es un tutor. Los tutores son profesores que pueden ser de vuestro máster o de otras titulaciones. Preferiblemente supongo que os decantaréis por elegir a un tutor que os acompañe en vuestro camino, que sea profesor de alguna de las asignaturas. Cada profesor tendrá alguna línea de investigación. Esto suena muy bonito y solo quiere decir que estará especializado en algún tema, ¿vale? ¿Cuál será el papel que tiene el tutor en vuestro trabajo? Bueno, pues sobre todo el papel de tutor es acompañaros y enseñaros aquellos aspectos que más difíciles os pueden resultar, sobre todo al principio. Por ejemplo, ¿sabéis citar? No lo sé. Algunos seguro que sí estáis más acostumbrados a citar. A otros os costará más trabajo. ¿Sabéis estructurar el trabajo? Bueno, pues eso lo vamos a aprender aquí. En segundo lugar, tenéis que tener en cuenta cuáles son las fechas que tenéis para presentar vuestro trabajo. Bueno, pues la fecha tope, el 10 de septiembre del año que viene. Obligatorio para presentar vuestro trabajo, haber terminado y superado todas las materias teóricas del máster y haber hecho las prácticas. En el TFM debéis incluir una fotocopia del certificado de práctica. El TFM lo podéis iniciar ahora, aunque ya habéis visto ese requisito, y de hecho os aconsejo, y ahora lo veremos, que empecéis ya un poquito a trabajar en los ratos libres, en los huequecillos, buscando información, sobre todo ahora a la hora de elegir el título. El TFM tiene que tener también a la hora de presentarlo vuestra firma y también el visto bueno de vuestro director o tutor antes de presentarlo. Además, se incluye una página o bien al principio o bien al final de vuestro trabajo, donde aparece ese visto bueno del tutor. Por otro lado, tenéis un 10 días después de haber presentado vuestro trabajo, se elegirá un tribunal, vuestros profesores
concretamente en este caso casi siempre se encarga Fernando Fuentes, elige a los profesores y organiza los tribunales de acuerdo un poco con las especializaciones que tienen cada uno de los profesores para que estén en temas que vosotros habéis elegido que son acordes a los conocimientos que ellos tienen. Y también, muy importante, no le tengáis miedo al tribunal, puesto que siempre van a decir cuestiones de mejora y la defensa del tribunal, la defensa efectiva por vuestra parte, son 15 o 20 minutos. Y después os hacen una serie de preguntas. Normalmente se extiende un poquito más, pero vosotros vais a tener simplemente que explicar y defender vuestro TFM durante 15-20 minutos. Por lo tanto, casi siempre aconsejamos que no hagáis más de 15-20 diapositivas, ¿vale? Bueno, dos tipos de TFM. El tipo 1, aconsejado para aquellos que habéis elegido el perfil investigador en vuestro TFM, y el tipo 2, que es lo que llamamos un estudio de caso, aconsejado fundamentalmente para aquellos que estáis en un perfil profesional, en un perfil más profesional, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, pues ahora lo vamos a ver, Vamos a empezar, si queréis, por el tipo 1, trabajo de investigación, ¿vale? Y después os explicaré el tipo 2, estudio de caso, que es una metodología dentro de los trabajos de investigación. Pero bueno, ahora lo vamos a ver con más tranquilidad. Bueno, vuestro TCM va a ser un informe escrito con el que respondéis una o varias preguntas de investigación que están relacionadas con los objetivos que vosotros vais a marcar. Los objetivos son la base de vuestro trabajo. Por aquí es por donde hay que empezar, enunciando algún objetivo y alguna pregunta de investigación. Y vosotros ahora mismo me diréis, bueno, ¿y qué es eso de una pregunta de investigación? Bueno, pues una pregunta de investigación es simplemente alguna cuestión que vosotros queréis arrojar luz a los lectores de vuestro TFM. Por ejemplo, el año pasado con unos compañeros vuestros hicimos un trabajo fin de máster cuya pregunta de investigación era si las subidas de la luz estaban afectando a la compra de vehículos eléctricos y también que si afectaban de igual forma a los compradores españoles y a los compradores de otros países. Bueno, pues eso puede ser una pregunta de investigación. Tened en cuenta que estamos en el máster de comercio exterior, pues preguntas de investigación que tienen que estar relacionadas con la internacionalización de empresas. O yo elegiría alguna pregunta relacionada con la internacionalización de empresas. Por ejemplo, ¿cómo afectan determinados elementos culturales a la internacionalización de las empresas? Es decir, las empresas españolas, por ejemplo, se internacionalizan más rápido que las empresas francesas o anglosajonas, no lo sé. Podéis plantear un montón de preguntas de investigación de acuerdo con vuestros intereses o con los temas que os vais a plantear a lo largo del curso, ¿vale? Vuestro trabajo se construye con el siguiente esquema que tenemos aquí. Primero tenéis una introducción. En esa introducción lo que vais a decir es por qué es importante abordar esa pregunta o ese tema de investigación. Una vez que siempre se suele hacer, siempre debéis aportar algún dato relevante, numérico, alguna estadística, algún informe, algún dato que capte la atención del lector. Seguidamente tenéis que marcar los objetivos que os planteáis con vuestro trabajo, con vuestro TFM, ¿vale? Seguimos con la revisión de la literatura o marco teórico. Ahora vamos a ir viendo, en las siguientes diapositivas, vamos a ir viendo cada uno de estos apartados desglosados. En tercer lugar, una sección que llamamos de metodología. La metodología no es ni más ni menos que la manera o la forma en la que vamos a intentar responder a esa pregunta de investigación que nos planteamos. Una vez que aplicamos esa metodología, tenemos que presentar una serie de resultados, ¿vale? Una serie de resultados que pueden ser numéricos, pueden ser cualitativos o pueden ser en forma de tablas, de gráficos, con sus respectivos comentarios. El siguiente apartado es de discusión y conclusiones, es decir, las conclusiones a las que habéis llegado con vuestro trabajo. Y por último, normalmente en el perfil investigador se suele incluir un apartado que incluye futuras líneas de investigación, es decir, ya que habéis realizado este trabajo, qué nuevas vías
de investigación podéis abrir. Y ahí también incluimos las limitaciones. Lo vamos a ver de manera detallada a lo largo de los siguientes apartados. Muy bien. Vamos a empezar con la introducción. La introducción en los trabajos de investigación se puede plantear como borrador, pero normalmente la solemos escribir al final. ¿Qué extensión suele tener la introducción? Pues alrededor de 2-4 páginas. Os he puesto aquí la extensión en cuanto a páginas, porque siempre que me pedís una tutoría, lo primero que me preguntáis es la extensión de vuestro TFG, de vuestro TFM, o bueno, a los compañeros de ADE de vuestro TFG. Y siempre os intento dar algunas nociones orientativas sobre qué extensión podría tener, ¿vale? Aunque no es lo importante. Como os he puesto ahí, normalmente la escribimos al final del trabajo, pero sería bueno que planteáramos un borrador, sobre todo un borrador que incluya los objetivos. ¿Qué subapartado incluye la introducción? Pues normalmente incluye 3 apartados, ¿vale? Un apartado de justificación de la investigación, donde vamos a aportar esos datos relevantes que, como he dicho anteriormente, que ponen de relieve la importancia del tema que habéis elegido. Imaginaros, como he comentado anteriormente, en el caso de los vehículos eléctricos, bueno, pues las continuas subidas de la luz, la contaminación de los vehículos tradicionales, hace relevante que investiguemos sobre este tema. Claro, tenemos que extendernos un poquito, buscar datos, buscar informes y plasmarlos en esa justificación de la investigación. Aquí dais las razones por las que es importante realizar el trabajo que vais a hacer. Seguidamente tenéis que plantearos una serie de objetivos. Normalmente los objetivos los dividimos en dos partes. Un objetivo general, que responde a esa pregunta de investigación, ¿vale? Por ejemplo, saber o determinar si las continuas subidas de la luz están afectando a la compra de vehículos eléctricos o no, ¿vale? Esa sería la pregunta o el objetivo general de la investigación. Y varios objetivos específicos. Normalmente los objetivos específicos van a ser los apartados que va a tener nuestro trabajo y que vamos a tener que ir viendo para poder desarrollar ese trabajo. Seguidamente ponemos un breve apartado de estructura del trabajo, que será 1 o 2 párrafos donde vamos a explicar todos los apartados, donde le vamos a exponer al lector que va a leer nuestro trabajo, todos los apartados que constituyen el trabajo, pero de manera muy sintética y muy breve, ¿vale? Ya os digo, un párrafo o 2 párrafos como mucho. Bueno, continuamos. Una vez que tenemos la introducción, sí voy a empezar por el apartado que yo considero que es por el que hay que empezar. Fijaros, os he puesto una extensión de entre 10 y 30 páginas. El trabajo lo podemos empezar por aquí. Son una sucesión de sus apartados en los que vamos a incluir información que podemos sintetizar en tablas, figuras, gráficos, podemos resumirlas, recopiladas y estructuradas de otras fuentes de información secundaria. En una secuencia lógica vamos a ir desde lo más general a lo más específico. Por ejemplo, si queremos abordar el tema de los vehículos eléctricos, como comentaba al principio, voy a ser muy pesado, pero tengo que elegir algún tema para que lo podáis entender mejor, pues tendremos que hablar de la situación del mercado de vehículos eléctricos en España, tenemos que hablar de la situación medioambiental, tenemos que hablar, si queremos estudiar el comportamiento del consumidor de vehículos eléctricos, tendremos que hablar de alguna teoría de comportamiento del consumidor. Y ya que estamos en el máster de comercio internacional y si vamos a hacer una comparativa, pues, como por ejemplo con otro país, pues tendremos que hablar también de algunos aspectos culturales que pueden diferenciar pues los comportamientos de compra en diferentes países. Esta información sería relevante para cualquier persona que esté dentro del sector de la automoción en este caso, o dentro del sector de la venta de vehículos eléctricos, ¿vale? La extensión de estos apartados, que los vais a decidir vosotros leyendo a base de distintas lecturas y haciendo primeras búsquedas, va a depender de vuestro tema elegido. Y cada estudiante, con ayuda de su director, decide cuántos subapartados vamos a incluir. A modo de ejemplo, un primer apartado que recopile informes recientes sobre el tema o el fenómeno que vaya a tratar, imaginaros sobre consumo, sobre moda, sobre tecnología, y a partir de estos informes
se pone en contexto al lector sobre el trabajo que presentáis. Seguidamente, un apartado relacionado con aportaciones teóricas sobre el fenómeno. Pues ya os digo, teorías sobre el consumo, teorías sobre la internacionalización. Vais a recopilar conocimiento académico que puede ayudar al lector también a posicionarse ante el trabajo que vais a presentar. Y un tercer apartado donde podéis hacer una breve revisión de la literatura. Es decir, revisión de la literatura es 4, 5, 6, 10 artículos científicos que hayan investigado sobre ese tema y que sean recientes, ¿vale? Eso podría ser una pequeña estructura. ¿Qué extensión? Unas 10, 30 páginas. Y aquí es fundamental que le pidáis ayuda a vuestro director, a vuestro tutor, para que os ayude a diseñar estos apartados, ¿vale? Una vez que terminéis con esos apartados, tenéis que abordar una metodología, es decir, cómo queréis responder a ese objetivo principal, a esa pregunta de investigación. El apartado de metodología suele ser bastante breve. Fijaros, os he puesto ahí una o dos páginas. ¿Por qué digo que es breve? Porque simplemente tenéis que explicar el método que vosotros vais a utilizar para realizar ese análisis. Fundamentalmente tenemos dos tipos de métodos. Metodología cuantitativa, es decir, numérica, y metodología cualitativa. Bueno, estamos en ciencias sociales y ahí tenéis recogida un montón de métodos cuantitativos y cualitativos, ¿vale? Algunos de ellos no los vamos a tratar. En el máster de comercio exterior normalmente nos solemos encontrar con metodología cuantitativa utilizando cuestionarios a través de una pequeña encuesta. Vuestro tutor os puede ayudar a diseñar ese cuestionario. Hoy en día no le tengáis miedo al tema de tener que hacer algún pequeño cuestionario y pasarlo por redes sociales o pasarlo a empresas para intentar conseguir algunos datos que podáis utilizar utilizando algún tipo de metodología estadística. Por ejemplo, análisis descriptivo a través de frecuencias, análisis bivariados, cualquier tipo de metodología estadística que se ocurra más o menos avanzada. Vuestro tutor, dependiendo de la pregunta que hayáis planteado, también os puede orientar. Y también podemos utilizar metodologías cualitativas. ¿Cuál es la diferencia entre la metodología cuantitativa y cualitativa? Bueno, pues con la metodología cualitativa, por ejemplo, haciendo una entrevista, haciendo una entrevista a una empresa sobre su proceso de internacionalización. ¿Cuáles fueron los primeros pasos que dio? ¿A qué países está exportando? ¿Cuáles son los productos que mejor le funcionan? Etcétera. Se diseña una entrevista y se hace un análisis cualitativo. También se puede utilizar software. Fijaros, las posibilidades son muy amplias. Pero en esta sección de metodología, una o dos páginas, solo tenéis que justificar por qué la metodología que vosotros vais a utilizar es la más adecuada para vuestro estudio. Bueno, en el caso del trabajo de investigación que os he puesto como ejemplo de los vehículos eléctricos, pues como queríamos analizar el comportamiento de los consumidores de vehículos eléctricos, nos decantamos por un cuestionario. Diseñamos un pequeño cuestionario, explicamos cómo lo diseñamos en esta sección, lo pasamos por redes sociales en dos países, concretamente en España y en Qatar, ¿vale? Y esos resultados hicimos análisis descriptivos y análisis bivariados con metodología estadística. Pero también lo podríamos haber hecho con una entrevista a determinadas personas. Entonces, la metodología, pensar que casi cualquier método es adecuado para responder la mayor parte de las preguntas de investigación. Lo único que tenéis que tener aquí la habilidad de justificar vuestra elección, ¿vale? Ahí tenéis unas cuantas para que lo veáis, ¿vale? El siguiente apartado es la sección de resultados. Bueno, como veis, en los resultados lo que tenéis que explicar un poco lo que os ha salido con esa metodología cuantitativa o con esa metodología cuantitativa. Con cualquiera de los dos, aquí tenéis que exponer los resultados. Tenéis que ser un poquito hábiles a la hora de desarrollar tablas, a la hora de desarrollar gráficos que resuman la información, ¿vale? ¿Qué recomendaciones os doy a la hora de presentar los resultados? Fijaros, pongo entre 5 o 10 páginas. Pues muchas veces cuando utilizáis metodología cualitativa, por ejemplo, a través de entrevistas, pensáis que tenéis que transcribir completamente la entrevista. No, tenéis que utilizar alguna pequeña, si habéis hecho una o varias,
Por ejemplo, una tabla comparando lo que os ha contestado una empresa con lo que os ha contestado otra empresa. Normalmente yo qué suelo hacer para redactar bien los resultados. Pues fijaros, he puesto entre 5 y 10 páginas. Lo primero que suelo hacer es recordar al lector un poquito cuál era el objetivo del trabajo, ¿vale? Un breve párrafo al principio, eso siempre está bien. Bueno, de acuerdo con el objetivo principal, 2 puntos, volvemos a poner el objetivo. Hemos desarrollado una serie de análisis. El primero de ellos tiene que ver con, y empieza a poner los resultados. Aquí no tenemos que interpretar cuáles han sido esos resultados que hemos obtenido. Simplemente tenemos que exponerlos. Imaginaros que es un cuestionario. Pues, como se puede observar, respondieron un 50% de hombres, un 50% de mujeres. El nivel de estudio de los encuestados era tal, tal, tal. Y luego las distintas preguntas, por ejemplo, del cuestionario, pues aquellos resultados que han ido saliendo, ¿vale? Pero no los interpretamos. En el caso de que hagáis un análisis cualitativo con entrevistas o un estudio de caso, que ahora vamos a entrar también en lo que es un estudio de caso, cuando acabemos con este primer tipo, pues también os puede ayudar vuestro tutor aquí a decidir cuáles son esos resultados más importantes. Lo que sí tenéis que buscar es una secuencia lógica para exponer los resultados, ¿vale? Un orden, una estructura. Pues no quedaría bien empezar los resultados pues con aquellas preguntas que son más trascendentales o con los más relevantes, sino que vais introduciendo, pues describir un poquito cómo eran las empresas a las que habéis dirigido, cuál era el perfil sociodemográfico de las personas que habéis encuestado y poco a poco vais entrando en materia. Siempre yo me dejo guiar por la frase de que hay que ir de lo general a lo específico, ¿vale? Otra cosa y otro pequeño consejo que os puedo dar. En el texto siempre tenéis que hacer referencia a las tablas y figuras que son el instrumento que vosotros vais a utilizar para visualizar los resultados. ¿Esto qué quiere decir? Tal y como se puede observar en la tabla 1, ponéis la composición, la muestra estaba compuesta al 50% por hombres y mujeres. Y ya ponéis el gráfico donde aparece que efectivamente eso es así, ¿vale? Es decir, en el texto siempre hacemos referencia a las tablas y figuras que estamos utilizando, ¿vale? Una vez que hemos expuesto los resultados, llegamos al apartado de discusión y conclusiones. Puede ser más amplio. Normalmente aquí, siempre en las tutorías, les suelo decir a mis estudiantes, a los que tutorizo, que cuando llegamos a la discusión y conclusiones ya estamos cansados. Y este apartado es un apartado donde hay que hacer un pequeño esfuerzo por enlazar el apartado de marco teórico, revisión de la literatura con los resultados que nos han salido, ¿vale? Es un apartado donde vamos a tener que extraer conclusiones. Podemos hacerlo de la siguiente manera. No se trata de volver a resumir los resultados, que es un error que yo suelo cometer. A mí me cuesta mucho trabajo y no sé por qué, pues cada vez termino los resultados y cuando voy a abordar las conclusiones, vuelvo a repetir los resultados de manera más resumida. No es así. Tenemos que enlazar el marco teórico con los resultados. Por ejemplo, tenemos que decir, tal y como nos decían las teorías que abordamos en el marco teórico, en esta investigación nos ha salido que, imaginaros, las mujeres están dispuestas a pagar más por comprar vehículos eléctricos que contaminan menos, ¿vale? O al contrario, dependiendo de vuestra investigación. Y lo justificáis con alguna teoría o con algún informe de los que ya habéis puesto en vuestro marco teórico, ¿vale? Entonces, es un pequeño ejercicio donde enlazáis lo teórico con lo empírico, es decir, con lo que no ha salido en nuestra investigación, ¿vale? También podéis resaltar algún resultado que os haya salido llamativo, que sea anómalo, que sea fuera de lo normal, y buscarle alguna explicación, por qué os puede haber salido eso, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que habéis hecho un cuestionario sobre el grado de satisfacción con el comercio exterior. No sé, me lo acabo de inventar. Y resulta que os sale que tenemos una empresa que está muy internacionalizada y resulta que la mayor parte de los trabajadores pues están insatisfechos con el proceso de internacionalización de la empresa.
Bueno, pues buscarle una explicación. ¿A qué se puede deber eso? Si encontráis alguna referencia teórica que os ayude a buscar una explicación a eso, pues mucho mejor para ponerla ahí, quedaría mucho, mucho mejor. Y pensar también luego, podéis dedicar un par de apartados a pensar en posibles aplicaciones prácticas para las empresas, para los organismos oficiales, para los gobiernos, de los resultados que vosotros habéis obtenido también, ¿vale? En mi opinión, lo mejor es guionizar las conclusiones. Primer resultado, una conclusión relacionada con la teoría. Segundo resultado, una conclusión y relacionada con la teoría. Y así sucesivamente. Este apartado puede incluir de 3 a 5 páginas. Muy bien. El apartado de futuras líneas de investigación es un apartado donde decís que ninguna investigación es perfecta. Fijaros, una o dos páginas. Ninguna investigación es perfecta y tenéis que señalar algunas limitaciones que ha tenido el trabajo. Por ejemplo, la muestra de empresas que habéis analizado es muy pequeña, ¿vale? Entonces, de cada limitación podéis sacar una futura línea de investigación, ¿vale? Pues en próximos trabajos sería necesario ampliar el número de empresas estudiadas para que nuestros resultados tengan mayor validez o mayor fiabilidad, ¿vale? Y podéis incluir tantas limitaciones y futuras líneas de investigación como queráis. Habitualmente se suelen poner 3, 4, ¿vale? Normalmente este apartado, aunque yo he puesto ahí una o dos páginas, se liquida, entre comillas, entenderme, con una pequeña página. Por último, y no he hablado hasta ahora de un apartado muy importante. Al final del trabajo tenéis que incluir las referencias bibliográficas y algún anexo. Por ejemplo, si habéis utilizado un cuestionario, puede ser que en el cuerpo del trabajo pues no queráis poner ese cuestionario porque es muy largo o porque ocupa mucho espacio y lo podéis incluir como un anexo. Pero lo más importante es que siempre, siempre, siempre tienen que aparecer las referencias bibliográficas. Como hablaré en un vídeo aparte sobre cómo debéis citar y cómo debéis utilizar referencias bibliográficas, lo único que os quiero decir aquí es que en el texto del trabajo, es decir, en todos los párrafos, cualquier informe, cualquier estudio que vosotros hayáis utilizado y que lo queréis poner en ese texto para darle más fuerza a un párrafo, darle más fuerza a una afirmación que habéis realizado, tenéis que citarlo, ya os diré cómo se hace. Y cada cita lleva inmediatamente una referencia bibliográfica completa asociada que va al final del trabajo. Esas referencias bibliográficas suelen ir en algún formato establecido, normalmente en ciencias sociales y en el máster de comercio solemos utilizar normas APA, suelen ir ordenadas alfabéticamente y bueno, ya me pararé en esto un poquito más en un segundo vídeo que os quiero realizar para ayudaros con vuestro trabajo fin de máster. Muy bien, pues como os decía, tenemos dos tipos. Ya hemos visto el tipo 1. El tipo 1 es un estándar, un trabajo de investigación, digamos, al uso habitual. Dentro de la... ¿Habéis visto que hemos abordado las metodologías? Pues una metodología específica, cualitativa, son los estudios de caso, ¿vale? Bueno, pues en el máster de comercio es una metodología que se suele utilizar mucho y que suele ser muy efectiva para estudiar cualquier tipo de fenómeno relacionado con la internacionalización. ¿Qué es un estudio de caso? Bueno, pues hay muchos tipos de estudios de caso, ¿vale? Yo voy a explicar un poquito más o menos cuál es la estructura. Fijaros, tiene también una introducción, ¿vale? En esa introducción lo que vamos a explicar, a diferencia del trabajo en el primer modelo que hemos visto, lo que vamos a explicar es por qué es importante abordar o estudiar ese caso. Ese caso puede ser el caso de una empresa que se ha internacionalizado o ese caso puede ser un producto que llevamos a un determinado mercado, ¿vale? Entonces, hablaremos del producto y de la empresa, por ejemplo, en el caso de que sea ese tipo que queráis utilizar, ¿vale? Una vez que en la introducción
vamos a justificar por qué es importante estudiar ese caso, ¿vale? También vamos a plantear qué objetivos nos proponemos estudiando ese caso, de, por ejemplo, ese producto que vamos a llegar a ese mercado. Imaginaros, ¿qué os digo yo? Aceite de oliva al mercado chino, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo que nos planteamos, ¿vale? Un objetivo que puede estar relacionado específicamente con uno de los departamentos de la empresa. No tiene por qué ser con el departamento de internacionalización si es que lo tiene la empresa. Puede ser con el departamento de recursos humanos, con la distribución, con... Vale, entonces en la introducción vamos a abordar un estudio de caso, vamos a justificar su importancia y vamos a plantear unos objetivos. También podemos abordar ese pequeño apartado donde decimos cuál es la estructura del resto del trabajo. Lo siguiente que vamos a poner en un estudio de caso es la metodología, pero en este caso la tenemos claro. Nuestra metodología es un estudio de caso. Entonces tendremos que acudir a, por ejemplo, Google Scholar o algún documento, a uno o a varios, y explicar un poco en qué consiste la metodología del estudio de caso. Un estudio de caso con entrevistas, un estudio de caso con comparativas, un estudio de caso con preguntas, ¿vale? Hay distintos tipos. Simplemente tenéis que resumirlo. Seguidamente, os recomiendo que vuestro estudio de caso siga la siguiente estructura, la que aparece en los puntos 3, 4, 5, 6, perdonadme, aquí me he equivocado en la transparencia y todos ponen 5, pero son 3, 4, 5, 6 y 7, ¿vale? Análisis de la empresa, ahora veremos qué podemos poner en ese apartado, análisis del sector en el que opera, análisis del departamento en el que vosotros os queréis centrar y propuestas de mejora relacionadas con ese objetivo que habéis expuesto. Y por último, llegáis a unas conclusiones. Y también el último apartado del trabajo incluye las referencias bibliográficas y los anexos, ¿vale? Este es el tipo de trabajo fin de máster que yo recomiendo para aquellos que tengáis un perfil más práctico, más profesional, ¿vale? Fijaros, aquí lo que os he puesto. Que tengáis en mente un área funcional de interés, ¿vale? El departamento de investigación y desarrollo, la estrategia, el departamento estratégico, el de operaciones, el departamento de internacionalización, el de recursos humanos, el de marketing, etcétera. Esto que lo tengáis en mente, un área funcional de interés en la que queréis profundizar. Y en la introducción, que será también de 2 a 4 páginas, lo que tenéis que es justificar por qué es importante estudiar sobre esa empresa y ese producto, o sobre la internacionalización de esa empresa y de ese producto a un determinado mercado. Tenéis que argumentar los motivos para presentar el caso de la empresa o empresas que habéis elegido. Evidentemente, aquí también tendréis que aportar datos numéricos para llamar la atención de la persona o las personas que van a leer vuestro trabajo. Y luego tenéis que plantear también los objetivos del caso. Por ejemplo, un objetivo general puede ser describir un aspecto clave o integral que queremos estudiar de la empresa elegida. A analizar, por ejemplo, el modelo de expansión internacional de la empresa X, yo que sé, imaginaros, de COBA, profundizar en la estrategia de investigación y desarrollo para fomentar la internacionalización de la empresa de la que queráis, de la que a vosotros os parezca más interesante. ¿Vale? Y planteáis luego unos objetivos específicos que son los distintos apartados que vosotros vais a desarrollar, ¿vale? Pues un objetivo específico es contextualizar la empresa, realizar un análisis de la situación actual de la empresa, contextualizar el sector en el que opera la empresa, centrarnos en el estudio del departamento que vosotros habéis elegido y que os parece interesante de cara a la internacionalización. Seguidamente, otro objetivo específico es realizar propuestas de mejora para que la empresa siga con ese buen funcionamiento. Y por último, unas conclusiones. Esos objetivos específicos y todo este apartado puede culminar con también un párrafo donde digáis la estructura del trabajo, ¿vale? Metodología, como ya os he dicho, es muy breve. El segundo apartado, metéis un apartado que es específico, metodología, 2 puntos, estudio del caso. Y explicáis el método del caso para su uso en investigación de economía y empresa. Qué ventajas tiene, qué inconvenientes, qué tipo de estudio de caso hay. Para ello aconsejo, en Google Scholar hay un montón de documentos y también vuestro tutor os podrá guiar para encontrar alguno que os pueda venir bien. No lo he querido traer aquí por no extenderme mucho, ¿vale?
incluye, como ejemplo de estudio de caso, pues más o menos los índices que os he puesto. Un análisis de la empresa donde vosotros podéis poner la historia, la misión, los objetivos y las principales áreas funcionales que tiene esa empresa. El análisis del sector en el que opera, pues podéis utilizar las 5 fuerzas de Porter, un análisis PET del entorno general para describir la situación actual, hacer un resumen de los informes sectoriales, crear una matriz DAFO para la empresa, ¿vale? Analizar algún área funcional de interés y la metéis como un apartado del estudio de caso, pues el área de internacionalización y hacéis toda la descripción. En fin, no sé, espero que haberme explicado bien, ¿vale? Pero en este apartado lo único que tenéis es que describir cuál es la metodología, que es la del estudio de caso, y seguidamente tenéis que explicar cuál es la estructura de vuestro estudio de caso, ¿vale? ¿Qué es lo que vais a analizar en vuestro caso? Pues vamos a hacer una, pero brevemente, ¿vale? Bueno, pues más o menos ahí tenéis un resumen con la extensión que tendrían los distintos apartados de vuestro estudio de caso bien realizado. Obviamente estas extensiones ya os digo que son orientativas, pueden ser seguramente, normalmente siempre nos vamos a más páginas de las que yo os he puesto ahí, ¿vale? Espero que os haya resultado esta información de interés. ¿Por dónde tenéis que empezar vuestro TFG? Bueno, pues os voy a dar algunos pequeños consejos, ¿vale? A la hora de tener esas primeras reuniones con vuestro tutor, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer ya, a partir de las primeras clases, cuando ya arranquéis con vuestro curso, es elegir un tutor, ¿vale? Y hacer una mini planificación temporal. Por propia experiencia, empezáis el curso en septiembre, diciembre y enero suelen ser unos meses bastante malos y también al principio del máster estáis muy recargados de trabajo, ¿vale? Pero eso no impide que hagáis esta pequeña planificación, ¿vale? Y tened en cuenta también los meses del verano, cómo son. Entonces, ¿cómo me empezaría yo? Bueno, pues una vez que yo ya tengo mi tutor, planteo una primera entrevista con mi tutor y le digo, pues yo estoy interesado en estudiar cómo se ha internacionalizado la empresa COBA, ¿vale? A través de un estudio de caso. Entonces, tengo una primera reunión con mi tutor donde elijo el tema y él me va a orientar sobre, sobre algunos aspectos que serían importantes a tratar y sobre cómo puedo buscar información. En esa primera reunión podéis abordar el tema, incluso hacer un pequeño borrador del índice, que a mí me suele ayudar mucho a la hora de trabajar, es elegir tema, plantear un índice. Ese índice es un borrador que luego iré completando los apartados, iré quitando apartados, iré poniendo apartados, ¿vale? Una segunda reunión suelo tener con el tutor, podéis plantearla con el tutor para que os ayude a buscar información y a situar en esa reunión o en otra. Yo he puesto aquí muchas reuniones, pero muchas se pueden agrupar, ¿vale? La tutoría 2 se puede agrupar con la tutoría 3 y os enseñamos a buscar información y cómo debéis citar esa información para incluirla en el último apartado de referencias bibliográficas, ¿vale? Y también dejamos hecho nuestro índice. Una vez que nosotros ya tenemos eso, ya tenemos el armazón de nuestro trabajo fin de máster. Entonces, cuando ya tenemos que empezar a escribir un primer apartado o subapartado. Ese primer apartado es muy importante, porque una vez que lo tengáis más o menos terminado, se lo mandáis a vuestro tutor para que os corrija los posibles errores, ¿vale? Y se lo mandáis por correo electrónico, él os lo devuelve con muchas correcciones, pero ya vais viendo cómo tenéis que ir trabajando a la hora de escribir, ¿vale? Yo siempre aconsejo que se utiliza un párrafo en cada idea, frases cortas, lo más directas posible, siempre citando aquella información que es realmente relevante, ¿vale? Eso en la primera tutoría con vuestro director suele ser habitual. Y también que oriente con la metodología, con metodología cuantitativa, cualitativa. Va a depender mucho del tema, ¿vale? Y luego, también os aconsejo que no lo dejéis todo para el final, sino que vayáis trabajando apartado por apartado y que vayáis realizando
entregas parciales de vuestro TFM. Es decir, pues por un lado presento la introducción el borrador de la introducción, luego presento el primer apartado del marco teórico, luego presento el segundo apartado del marco teórico y así sucesivamente. Llego a la metodología y a lo mejor os tenéis que replantear, pues habíamos elegido un trabajo de investigación, pero lo vamos a reconducir a un estudio de caso, porque es que resulta que en las empresas no me han contestado. Bueno, más o menos así. Espero que no os esté abrumando con mucha investigación. Recomendaciones a la hora de elegir el tema. Fijaros, he puesto aquí del TFG y es de vuestro TFM, pero como esta presentación es común, la suelo hacer también para vuestros compañeros de ADE. Intentar que el tema esté de actualidad hasta cierto punto y que sea un tema original. Creo que en el contexto del máster de comercio exterior hay temas que están de vigente actualidad, como son los problemas que están teniendo con la distribución las empresas, como es el problema de la subida de la luz, los problemas de abastecimiento, las consecuencias derivadas de la COVID que todavía estamos sufriendo. Existen muchos temas que se pueden aplicar al día a día cotidiano de la internacionalización y de las empresas que resultarían relevantes y originales y muy interesantes para tratarlos en vuestro trabajo fin de máster. Que esté vinculado a alguna área de conocimiento de vuestra titulación o de aquella titulación que habéis cursado. Imaginaros, aquellos que venís de un perfil más relacionado a lo mejor con traducción e interpretación, pues no sé, analizar las diferencias culturales a la hora de internacionalizarnos o cómo tenemos que comportarnos. Debéis pensar siempre que vuestro trabajo debe realizar alguna pequeña contribución, por ejemplo, que pueda ayudar, por ejemplo, a una pequeña empresa que se quiere internacionalizar, ofreciendo información útil. O en el caso de que sea un trabajo con más de investigación, pues que tenga alguna pequeña aportación. Pues, pero no hay que volverse loco. Una pequeña aportación es, imaginaros, un nuevo estudio de caso, una nueva aportación de datos sobre un determinado proceso, un análisis de una empresa que anteriormente no se había analizado, alguna aportación original, ¿vale? Puede estar enfocado con aquella empresa con la que hayáis trabajado, por ejemplo, para ayudaros a vuestra inserción laboral. Como tenéis que hacer prácticas, podéis utilizar información o podéis plantear la posibilidad de hacer vuestro trabajo fin de máster de aquella empresa con la que estáis haciendo las prácticas. Os recomiendo y aconsejo, a mí me suele ayudar mucho a la hora de hacer cualquier o tutorizar cualquier TFM, que os resulte un tema que sea atractivo, porque a la hora de buscar datos, a la hora de leer, a la hora de, pues si estáis estudiando o si hacéis un trabajo sobre un tema que os resulta atractivo, pues muchísimo mejor porque os motiva más. El tema elegido debe ser viable, es decir, yo puedo plantear que quiero analizar, que os digo yo, el proceso de las diferencias entre el proceso de internacionalización en todos los países de la Unión Europea y bueno, puede resultar muy interesante, pero si no tengo datos que me lo permitan, ahí vuestro tutor también os puede ayudar, ¿vale? Debemos asegurarnos también de que tenemos información suficiente como para desarrollar ese tema, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que podemos utilizar búsqueda al principio para ver si hay muchos informes, si hay pocos informes, si hay muchos artículos que han tratado sobre ese tema, si hay pocos artículos que han tratado sobre ese tema, ¿vale? Y el trabajo debe centrarse en abordar aspectos importantes o, en la medida de lo posible, que no se han abordado previamente. Bueno, en principio, hasta aquí este pequeño vídeo. Muchísimas gracias por vuestra atención y cualquier duda o pregunta me la podéis plantear por correo electrónico o en cualquier tutoría, ¿vale? Os colgaré un segundo vídeo donde os quiero enseñar a citar y a tratar la referencia bibliográfica. Un saludo a todos y espero que no haya resultado muy pesado, ¿vale? Venga, chao.